Han transcurrido 5 años desde que Guatemala vivió uno de los momentos más difíciles en su historia reciente. El 13 de marzo de 2020, el expresidente Alejandro Yamatei confirmaba el primer caso de COVID-19 en el país, desatando una serie de reacciones y decisiones que marcarían un antes y un después en la vida cotidiana de los guatemaltecos. Declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso. El primer caso fue un guatemalteco de 27 años que había retornado de Madrid, España. Este hecho no solo puso en alerta al país, sino que reveló la magnitud del reto que enfrentaba la nación. Apenas 2 días después, se reportaba la primera víctima mortal, un hombre de 85 años que también había estado en Europa. Los temores de una rápida propagación se hicieron realidad, y el país comenzó a vivir la incertidumbre que trajo consigo el nuevo virus. En los primeros días de la pandemia, el gobierno implementó medidas drásticas para intentar frenar el avance del virus. Entre ellas, la más notable fue la restricción de libre locomoción, comenzando el 22 de marzo de 2020, con un toque de queda entre las 16 y las 4 horas del día siguiente. Sin embargo, estas medidas fueron extendiéndose, primero por semanas, luego por meses y finalmente por más de un año, manteniendo a gran parte de la población confinada. A pesar de las intensas medidas sanitarias, la infraestructura del sistema de salud no estuvo a la altura de la crisis. Se habilitaron 5 hospitales temporales para atender los casos de COVID-19, pero la falta de personal capacitado, equipos médicos adecuados y suficientes suministros médicos complicaron la capacidad de respuesta ante el creciente número de infectados. Después de reflexionar sobre lo aprendido en estos 5 años, los ciudadanos compartieron qué cambió en su vida. Pues cambió radicalmente mi vida. Una parte del tiempo que estuve laborando, pues prácticamente nos afectó mucho ese cambio de la pandemia. Ahora pues estoy un poquito más de tiempo en mi casa. Mi trabajo pues ya no tuve. Pues, sin embargo, pues gracias a Dios he salido adelante con las personas que conocí y me han dado trabajo, gracias a Dios, día con día. He estado un poquito más de tiempo con familia, hemos compartido un poco. Sin embargo, también tuve una experiencia también con el COVID, gracias a Dios estoy acá. Fue un poco afectado, o estuve bien afectado con el COVID. Pero gracias a Dios aquí me encuentro al lado de mi familia y agradezco mucho a Dios también porque me dio fortaleza para seguir. Bueno, en principio soy comediante, hago shows de improvisación teatral y stand-up comedy. Y en principio eso fue lo que nos afectó, el poder reunir personas en espacios como restaurantes o teatros. Entonces todos los artistas que hacíamos esto, pues nos vimos afectados con estas medidas de encierro. A 5 años del inicio de la crisis sanitaria, Guatemala cuenta con 1.304.695 casos acumulados y 20.323 fallecidos debido al COVID-19. Durante el primer año, se realizaron 609.672 pruebas, detectando 636.000 casos, con una cifra alarmante de 5.000 muertes. Sin embargo, a pesar de los retos, la vacunación se convirtió en una de las estrategias más efectivas. El doctor Marlon Gaitán nos brinda su perspectiva sobre el impacto en el sistema de salud. Considero que no estábamos preparados para eso y el azote que nos dio fue increíble. Comenzamos como médicos a trabajar empíricamente a base de síntomas y cada médico creo que creó su forma de trabajo con sus pacientes. Sin embargo, el Ministerio de Salud publicó la manera correcta de tratar los casos y de esa manera minimizar que eso se disipara más. Claramente esto nos ayudó a nosotros a tener un mejor control epidemiológico, ¿verdad? Hoy en día podemos decir de que seguimos luchando con el COVID, ya no tan fuerte como antes, porque ya lo podemos tratar de una manera más rápida. El impacto luego de la pandemia sigue siendo palpable en la vida de las personas que perdieron a sus seres queridos, en aquellos que sufrieron los efectos económicos del confinamiento y en todos los que enfrentaron la incertidumbre en medio de una crisis global. Aunque el futuro sigue siendo incierto en muchos aspectos, lo cierto es que Guatemala ha logrado avanzar en la lucha contra el COVID-19. Para Nuevo Mundo Noticias, Jonathan Hernández.